Dios. Gracias porque eres bueno y paciente con nosotros. Te ruego que nos ayudes, Padre, a estudiar tu palabra, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, por favor, Señor. Alumbra nuestro corazón, nuestra mente, por favor, para recibir tu palabra. Enséñanos a todos, Dios. Te ruego que a mí me ayudes a explicar, Dios, a tener la mente ordenada, correcta, Padre, en cuanto a la interpretación de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdame. Bendícenos con la verdad de tu palabra, Señor. Y llévate la gloria de todo lo que entendamos y comprendamos y apliquemos, porque será de grande bendición la palabra que aprendemos y vivimos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todo. Amén. Muy bien. Pues vamos a pasar a lo que sigue, ¿no? Vamos a pasar a lo que sigue. Estábamos viendo Mateo, capítulo 18. Voy a leer el versículo 14, ¿sí? Lo voy a leer, Mateo 18, versículo 14. Voy a poner a Reina Valera 60. Reina Valera 60. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando la semana pasada? De los tropiezos. Muy bien. Que no se pierda ninguno de estos pequeños. Ahora vamos a Mateo 18:15 y es donde entra mucha controversia. Es donde muchos discuten cómo se interpreta, si está bien, si está mal. Algunos agarran a Mateo 18:15 como una arma de ataque, ¿no? Para sacar hermanos. Me voy a Mateo 18:15, lo confronto, le leo todos sus pecados. Estás mal aquí, estás mal acá, estás mal acá. Luego trato de llamar a hermanos que no estén de acuerdo con él junto conmigo. Y luego tratar de manipular la iglesia y sacarlo de la iglesia, ¿no? Pero no es el fin. ¿De qué estamos hablando en Mateo 18? Empezamos hablando con que debemos de ser humildes como los niños. ¿Estamos de acuerdo? No hay competencias de quién es el más grande, sino hay que ser sencillos, humildes para con todos los demás. ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha fuerte? Ok, se escucha claro, muy bien. Entonces, después vimos pues que hay que tener cuidado de la conducta que tenemos, si somos orgullosos, soberbios, porque al final podemos tropezar a las personas, ¿se acuerdan? Y vimos que también, pues si yo tropiezo a alguien, pues soy alguien que es responsable delante de Dios, porque al final de cuentas esta alma fue salvada por Cristo. Y aún debemos tener cuidado de cómo nos relacionamos entre hermanos para poder pues, permanecer juntos, unidos, en humildad, como niños, felices, ¿sí? Y si hay un tropiezo, pues sabemos que es imposible, porque también esos tropiezos pulen mi corazón, pulen el corazón de cada uno. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo, eso es innegable, ¿sí? Dice la palabra al final, pues la voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno de estos pequeños, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Entonces viene Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cómo entendemos Mateo 18:15 en el contexto completo de lo que llevamos leyendo de Mateo 18? ¿Cuál es la intención de ir a reprender a otra persona? ¿Cuál es la intención de reprender a un hermano que ha pecado contra mí? ¿Cuál es la intención? ¿Qué creen ustedes? De que se arrepienta, ok. De que algo que ha hecho está pues, mal, ¿no? Está mal. Ok. ¿Qué más podemos entender? Según el contexto directo de Mateo 18, desde el 1 hasta el 15. ¿Cuál es el motivo para ir a reprender a otro? Peca contra mí. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo debe ser mi corazón? Con todo lo que ya estudiamos cada viernes, para yo ir y reprender a un hermano. Ser humilde para ir a qué? A reprender, ¿no? Sí. Bienvenida, Minerva, Dios te bendiga. Entonces,
Dios le bendiga, Dios le bendiga, bienvenida. Si yo voy a, hasta luego, si yo voy a reprender a alguien, no tengo que hacerlo con esa actitud como de juez, como de un fiscal que voy a ver todos los defectos de mi hermano, ¿sí? Porque a veces pasa que uno guarda cosas y guarda y guarda y no va a hablar, pero cuando ya, ay, qué bueno que aprendí Mateo 18, ahorita lo voy a hablar con él. Y le sacas todo un testamento de todos sus defectos que en su tiempo no hablases con él o con ella, ¿sí? Y se vuelve más realmente se puede malentender Mateo 18 y no hay esa humildad, no somos como niños, nos andamos tropezando y lastimando, somos un desastre, ¿va? Y lejos de buscar una restauración, esas conversaciones usualmente, ¿cómo terminaría? ¿Sí? Porque el objetivo de esa plática es ser humilde y es ganar a tu hermano. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿por qué cuando hay esas pláticas entre dos personas, si yo tengo un problema de orgullo, de soberbia, si yo tengo un concepto más alto de mí mismo, y cada quien que viene a hablar conmigo, cada persona que es valiente y dice, voy a hablar con el hermano Polanco, y voy a hablar con él, y cada quien que lo hace, ¿sí? Lejos de ganarme a mí como su hermano, se genera más contienda, más pleito, ¿sí? Es que obviamente la intención tanto del que reacciona o como del que va a reprender, no es la correcta. Se supone que el más dócil, el más manso, es el que obedece al mandamiento, ¿sí? Porque el que pega contra uno puede decir, pues él es el que me hizo daño, ¿no? Él se debe dar cuenta, ¿sí? O él tiene más años en la iglesia, él debe entender que no está bien lo que está haciendo. Y tiene razón en, a veces los argumentos de las personas lastimadas. Pero estamos siguiendo la doctrina de Cristo. Y en esa doctrina nosotros no podemos condicionarla. No podemos decir, bueno, si es verdad, él debería acercarse porque me hizo daño. Pero si Cristo me manda a mí, aunque sea yo el lastimado, o aunque seas tú el lastimado o la lastimada, y te dice a ti, ve y búscalo y habla con él a solas, tenemos que hacerlo. ¿Por qué Jesús quisiera que hagamos esto? Porque no estamos habituados a esto. Cuando digo no estamos habituados a esto, estamos habituados, ¿a qué estamos habituados? Cuando nace, a ser orgullosos. Por eso yo no voy a hablar con él, ¿no? Y como consecuencia, voy a usar la pizarra un poco hoy, como consecuencia de que no hablo, pero estoy cargando cosas, y me hace otra, y cargo cosas, y me hace otra, híjoles, pero no lo hago porque soy orgulloso, y si lo voy a hacer, y si lo hago mal, lo hago para herir más, ¿sí? Si ya me hirió a mí, ahora yo le voy a atacar a él, o si tengo malas intenciones, de plano voy a hacer que se sienta mal, ¿no? Si yo hago esas cosas, yo nada más estoy demostrando que no tengo un corazón correcto y no soy como al amor ni adentro del reino estoy, ¿sí? Porque recordemos que hay que ser como un niño. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesús nos da? Se supone que el que hace caso, Señor, a mí me lastimó, pero como tú mandas, yo voy a hacer caso. Yo voy a ser dócil a tu llamado y voy a buscarte, ¿no? Voy a poner aquí a una personita, ¿sí? Perdón por mis dibujos chafas. Esta personita es la que comete voy a poner entre comillas, y te vas a ver por qué le voy a poner entre comillas, comete una falta, ¿sí? Y tú eres la persona lastimada, tú eres la persona herida, ¿sí? Tú eres la persona que está así como que, pues, a mí como que me dolió esta parte que él me hizo. El mandamiento es que tú vayas a hablar con él y tiene que ser ¿qué? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser, ¿se ve o no se ve? Tiene que ser a solas. Tiene que ser a solas. Cuando uno no hace esto, usualmente aquí afuera, voy a poner acá ese de otras personitas. Cuando yo no hago esto de ir a él, ¿qué es lo que termino haciendo? Lo que termino haciendo es ir, darme la vuelta
hablar con esta de lo malo que fue esta persona conmigo. Me voy con esta y hablo de lo malo que fue esta persona conmigo, pero jamás me acerco. Y aquí se genera una murmuración, pero jamás se va con esa persona. Y eso genera muchos estragos en la congregación. No puede haber unidad así. Y demuestra que no nos estamos comportando como niños, ¿sí? Como niños en el buen sentido de la palabra que Jesús puso de ejemplo, que es dócil, que se deja gobernar, que se deja guiar, ¿sí? No lo hace. Cuando uno hace esto, está pecando. Ya no solamente pecó él contra él, sino que él peca al desobedecer en buscarlo, y peca también al ir y sacar del círculo del problema, de resolverlo solos, sacarlo y hablarlo con otros, ¿sí? Obviamente cuando estos vean a este, ¿qué van a pensar? Van a pensar, le van a tener recelo. ¿Por qué? Porque pues es mala persona, ¿viste lo que le hizo? Sí. Ahora, y también se comete otra falta que también es terrible, ¿no? Es terrible. Vamos a suponer que aquí hay un ministro. Voy a poner por acá un ministro. Este de acá es un ministro. Este ministro, creo que lo puedo hacer grande, ¿no? Se puede hacer grande la pantalla que yo estoy haciendo. Bienvenida, hermana. ¿Sí? Ok, sí se puede. Bueno, este de acá es un ministro, es un predicador, ¿sí? Y esta personita, si tiene dudas de lo que debería de hacer, pues ¿qué debería de hacer? El mandamiento dice, ve y resuélvelo, pero no lo hace. Y lo chismea por acá. Y aquí hay un ministro, pero resulta que lo que pasó aquí, perdón, y habla con estas personas, jamás llega a quién. Jamás llega el ministro. Cuando esta persona de acá se tope con esos de acá y vea que no le hablan, porque se dejan influenciar y no saben conducirse en la voluntad de Dios, esta va a decir, ah, caray, ¿y estos qué les pasa? ¿Por qué no me hablan estos? ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué no me hablan estos? Y el ministro ni sabe, ¿sí? Y a lo mejor esta persona dice, ve y repréndelo. ¿Y por qué dice repréndelo? Porque puede ser que él haya hecho algo malo, dándose cuenta de lo que está haciendo, y también él puede hacer algo malo sin darse cuenta, ¿sí? O a lo mejor, inclusive, hasta que yo llegue al segundo punto, puede él hacer algo que no es pecado, pero a ti te pareció mal y te fue de tropiezo, y en vez de que lo resuelvas a solas, pecas quedándotelo, chismeándolo, no comentándole a un hermano que te puede aconsejar, y a lo mejor no voy con él, porque yo ya sé que cuando vaya yo con él, ¿qué me va a decir? ¿Sí? ¿Qué me va a decir? Voy a recalcar, este de acá es un ministro, / predicador, pastor, etc. No, hombre, no lo voy a platicar con el hermano porque yo ya sé que me va a mandar con él. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente con discernimiento se da cuenta, él tiene una visión, él tiene un discernimiento y puede ver todo esto? Aunque no se lo cuenten, porque Dios da discernimiento, ¿sí o no? Dios da discernimientos y ve que aquí hay un problema, aquí nadie le ha dicho, pero él puede ver el problema. ¿Qué pasaría si va y le dice a él o a ella, hermano, creo que el hermano de color azul tiene un problema contigo, ¿sí? Y a lo mejor él no ha venido a hablar contigo. Y además, aparentemente, sin mencionar nombres quizás, está permeando a la iglesia. Y él, cuando escuche esto, va a decir, ¿qué va a decir él? Pues a mí no me han dicho nada. ¿Sí? A mí no me han dicho nada. Voy a poner aquí otro. Y este otro, resulta que también está como que cabizbajo.
porque tuvo un problema con él, ¿sí? Y tampoco lo va a ver. Y se lo cuenta a otro fulanito, a él sí se lo cuenta a ese de acá. ¿Sabes qué? Ese hermano me habló feo, me miró feo, fue muy tosco conmigo, consuéleme por favor. Y él empieza a llorar con este hermano, con este grupo de hermanos o de hermanas, y nunca va a ver a esta persona, nunca la va a ver. Y si esta persona de aquí se da cuenta de que algo pasa por acá y vuelve a ir con ese de aquí y le dice, ¿sabes qué? El brother, creo que hay otro problema contigo. Porque también veo que otra personita hay problemas y está permeando la iglesia. ¿Y qué va a pensar este de color rojo? ¿Qué va a pensar? Pues, no sé qué está pasando, va a decir. Porque a mí nadie me dice nada. Y date cuenta cómo el diablo ya hizo un desastre dentro de la congregación. ¿Se entiende o no se entiende? Es más, puede decir, ¿no será que tu hermano tienes algo contra mí? Y entonces, ¿qué va a decir él? Ahora el problema es él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo ve y él habla y le dice, ve a hablar con él y no lo hace. Al de azul, ve a hablar con él y no lo hace. Le dice a ve a hablar con él y no lo hace. Y él puede pensar, pues a mí nadie me dice nada, no sé qué está pasando. Al contrario, quizás yo les pregunto a ellos, él se acerca a él, hermano, ¿te pasó algo? ¿Te hice algo? No, todo está bien, hermano, todo está bien, pero a espaldas está hablando y diciendo, porque no se acercó, no abre su corazón, no desahoga su malestar con la persona que le hizo daño. No pasa nada, dice, pues no pasa nada. Va esa persona con ese, hermano, pasa algo, te dice algo, no, hermano, todo está bien. Y él dice, pues ¿qué pasa? ¿Por qué me dice el hermano? ¿Sí? Que algo tengo. Y todo esto es un relajo, ¿sí? Es un relajo. La bondad de Dios se muestra en la forma de cómo se solucionan todo este merequetengue, este relajo, a través de la palabra que estamos leyendo. ¿Cómo se resuelve esto? Sencillo. Cuando esa persona dice, Dios, no puedo porque me da trabajo, porque soy cobarde, porque el hermano quizás sabe más que yo, porque el hermano tiene más tiempo que yo, qué sé yo. Señor, pero dame valor, y se va y se acerca. Y dices, ¿sabes qué, hermano? Tengo algo contra ti. La vez pasada que fuimos a predicar, no me gustó cómo me acorreteaste, me trataste como un sirviente, y la verdad, hermano, pues me siento muy mal, hermano. Entonces, si él es humilde, ¿qué va a pasar? Si él cometió la falta y es humilde, que hermano, sí es verdad, perdóname, no debía haberlo hecho y perdóname. ¿Qué se supone que sucede? Todo esto desaparece. ¿Todo esto qué? Desaparece. No, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo? No, ya hablé con el hermano, fue un malentendido o ya me pidió perdón. Todo esto qué? Desaparece. Todo esto qué? Desaparece. Todo eso desaparece. Y la comunión entre los hermanos se restaura. Con solo ir a hablar. Si te hace caso, hay necesidad de seguir divulgando algo que se supone que está resuelto. ¿Por qué no? Así es. No hay nada. Sí. Entonces, si de alguna manera minó a algunos, debe de hablar, ¿saben qué? Perdón, hermanos, por lo que hice, no debe haber hablado o algo así. Ya resolví el problema con el hermano, gracias a Dios. Pues bendito Dios. Y ya, no hay que hablar más. No hay que recordar el pasado. Si el día de mañana se vuelven a encontrar, se supone que hay un perdón mutuo, no debe estar archivado en el recuerdo de los resentimientos, en el archivo de los resentimientos, no debe estar guardado. Se supone que si algo pasa diferente en el futuro, pues hablará de ese asunto. Pero en el presente, esto queda resuelto. ¿Se entiende lo que acabo de leer? ¿Sí? No consientes que tus resentimientos infecten tu corazón, dice el comentario, como una herida que es mucho más peligrosa que cuando produce un derrame interno en vez de un sangrado exterior. Qué interesante ejemplo, ¿verdad? ¿Es peligroso un desangrado exterior? ¿Es peligroso o no es peligroso?
Sí, es peligroso. ¿Sí? Hay que cortar la hemorragia, ¿no? Pero, ¿cómo curas un sangrado interior? ¿Sí? Pues es más peligroso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? No permitan que la amargura, el resentimiento. Recuerden que tenemos que leer Mateo 18 en el contexto inmediato. No, pues yo soy el más grande. No, pues ya están molestos. ¿Tú quién te crees, no? ¿El mayor de nosotros o qué? Sí, es que yo aquí mando en la iglesia, es que yo primero me acerqué a Jesús, yo fui el primero que lo siguió, no, pues fui yo, dice Pedro y ahí Bernabé, no, pues que fui yo, Jacobo y Juan, y ahí peleándose, buscando lugares y todo ese tipo de cosas. No, dice Jesús, ustedes no se aman, no son humildes, se andan tropezando, ofendiendo, y eso no puede ser. Si tu hermano peca contra ti, aquí quién le está hablando, inclusive pudiera ser al tropezado le está hablando, ¿sí? Pecaron contra ti, aquí está el tropezado, pudiera ser, pues tú ve y habla con él, pero ten un corazón noble, ten un corazón sencillo, humilde, habla con él para resolverlo. Y dice el texto, y si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, ¿cómo que si me oye? Con solo que me tire al loco ya es suficiente, ¿sí? Con solo que me dé el avionazo y pues ya me oyó, ya se resolvió. No, se refiere a la buena conducta de recibir tu reprensión, ¿sí? Explícale cuál fue el mal que hizo contigo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Qué interesante, porque parece que Dios quiere que entre estas dos personitas suceda algo, ¿sí? Si aquí hay dos personitas, voy a ponerlo con este color, ¿sí? Y en ellos hubo hubo una barrera, ¿sí? ¿Quién pierde en un conflicto de dos? ¿Quién pierde en un conflicto de dos? Pierde pierden los dos. Pierden los dos. Se supone que si somos hermanos en Cristo, debería ser normal que yo tenga un problema, un rompimiento de amistad con un hermano, que ya no me hable, ya no le hablo, que si ya no me habla, que si me ve feo, ya no lo voy a saludar. Debería ser normal para nosotros. No, debería dolernos, debería angustiarnos. ¿Por qué? Porque si yo logro en la obediencia a la palabra resolver el problema en la obediencia a la palabra, has ganado. ¿Quién? A tu hermano. ¿Quiénes ganan aquí? Los dos ganan. ¿Por qué? Porque has ganado a tu hermano. Hay unidad. Y fíjense, una unidad no meramente de estar juntos en la congre o reunidos juntos orando, sino una unidad de corazón, de espíritu, ¿sí? En un mismo espíritu los dos, no en antagonismo, no con visiones diferentes, sino en una reconciliación en el amor de Jesús. Entonces, aquí hay una victoria para Cristo y una victoria para los dos. ¿Por qué? Porque se recuperaron mutuamente. Se recuperaron mutuamente. Si esto se resuelve, si te escuchas ganado a tu hermano, es decir, si acepta tu reconvención y reconoce que ha pecado, se acabó la controversia y todo ha terminado felizmente. No hay más que hablar de ello y que la comunión fraternal quede renovada y aumentada. Has ganado a tu hermano, dice un comentarista llamado Crisóstomo. Con lo que da a entender que el daño era mutuo, porque no dijo que solo el otro ganó o se ganó, sino que tú también le ganaste, dice. En efecto, cuando un hermano sufre detrimento espiritual, toda la iglesia local lo sufre, pues somos miembros del mismo cuerpo, ¿sí? O sea que si, punto que aquí están en problemas estos dos y un hermanito se entera, ¿qué debe sentir cuando ve el problema entre ellos dos? Dolor, ¿sí? Y si este hermanito se entera, voy a poner aquí un hermanito, punto que están en pleito, y él se da cuenta de que están en pleito, él debería estar, ¿qué? Triste, y debería anhelar que ellos dos se reconcilien en Cristo, ¿sí? Y actuaría y trabajaría y haría todo lo posible, los hablaría con amor, con ternura, con doctrina, con paciencia, para que perdona a tu hermano, o búsquense, o ámense,
o reconcíliense. Y si pecó contra ti, pues perdónalo. Es que no puedo, bueno, es que debes de perdonarlo. Es que yo no quiero pedir perdón, humíllate, hermano. Pues no es tu hermano. No todos debemos sentir el problema que hay entre nosotros, claro que sí. Todos debemos sentir cuando hay un problema entre los hermanos. Y eso ayuda mucho a la unidad, porque si hay uno, si hay dos así, tres así, cuatro así, y los cuatro, los cinco se ponen a orar para que estos se pongan de acuerdo, pues qué bendición de pertenecer a una iglesia así. Qué bendición de pertenecer a una iglesia así. ¿Sí? Donde no buscamos partidismos, pues yo me pongo del lado de este, o tú te pones del lado del otro, no, sino que juntos buscamos la unidad de todos con todos y todos con Cristo, en Cristo. ¿Sí se entiende lo que acabo de decir hasta ahorita? Sí, muy bien. Todos somos parte de un cuerpo. Ahí en 1 Corintios 12 dice que la mano no le puede decir al pie no te necesito, el ojo no le puede decir a otra parte del cuerpo no me haces falta. Todos los necesitamos. Si alguien se pierde, debemos de sentirlo. Si alguien tiene pleito con otro, debemos de buscar a Dios, clamar a Dios, llorar a Dios. Muy bien. ¿Dudas y preguntas hasta por acá? Muy bien. Dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Sí? Toma a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí necesitamos nosotros entender que siempre se debe de guardar la discreción. ¿Sí se dan cuenta? Voy a ponerlo por aquí arriba, a ver si se puede ver. ¿Sí? Número uno es que, ¿cómo es la conversación? A solas. Número dos, ¿cómo es la conversación? Con uno o dos testigos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ¿qué está buscando resguardar este asunto? La discreción. ¿Sí sabemos qué es la discreción? ¿Alguien no sabe qué es la discreción? Entre menos gente lo sepa, mejor. ¿Por qué cuando se arregla a solas, entre menos lo sepa, mejor? ¿Por qué? Porque si ya está resuelto el problema y hay perdón y amor, no hay por qué perturbar a la iglesia. No hay por qué preocupar a la iglesia. ¿Sí? Y además, al tener el problema resuelto entre dos personas, no se envilecen mutuamente. Porque el hecho de que otros se enteren de un problema, del pecado de alguien, se envilece a la gente. Se les deja envilecidos, como manchados, y como que él puede sentirse tentado a irse, porque todos conocen mi falta, ¿no? Entonces, se ve el amor de Dios en esa parte, ¿no? Entonces, y cuando dice en la segunda, si no te oye, solamente si no te oye, ¿sí? Solamente si no te oye, hay que pasar a hablar con los testigos. Y voy a poner acá, ¿sí? Pronto, inmediatamente después de este asunto, de acá, hablar con dos testigos pronto, no dejarlo pasar el tiempo, sino hacerlo pronto, ¿sí? En este caso, voy a poner acá a dos personitas que están en contienda, ¿sí? Y ellos tienen problemas, tuvieron una discusión, porque, no sé, porque pues en la acción de gracias el hermano quería dar de comer relleno negro y el otro hermano quería dar relleno blanco, y como todos escogieron relleno blanco, pues yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos a los dos testigos. Uno o dos testigos. ¿Cuál es la intención de estos testigos? Vamos a leer. Si dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos. ¿Para qué? Para que en boca
de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Lo que estos dos van a hacer, ¿qué van a hacer? Van a oír a las dos partes. ¿Por qué no dice conste la palabra del otro? O conste tu palabra, no. Dice conste toda palabra. Conste toda palabra, ¿sí? Voy a poner este círculo acá como significado de que se tiene que resolver aquí adentro. ¿Y qué pasa cuando hablamos de los testigos? No solo para que traten de convencerle, porque puede ser que ellos escuchen, hermano, es que él me dijo esto, esto y esto. Hermano, ¿es verdad? Sí. Híjole, entonces es un pecado, hermano, entonces es una falta. No sé, por ejemplo, lo hablaste, es tonto, es un tonto, hermano, ¿no? O sea, es estúpido, hermano. Estás loca, ¿no? O palabras así toscas, o quizás cosas así, ¿no? Que sean específicamente un pecado, ¿no? O mentir, o mentirnos, o lo que sea, o defraudarnos, o robarnos dinero, lo que sea. Se tiene que hablar y si se reconoce la falta, pues estos dos deberían convencer a ¿sí? De que debe arrepentirse. Pero no solamente de convencerlo, sino también, ¿para qué? Sino para que por el testimonio de 2 o 3 testigos quede constancia de lo que se ha dicho. Y el otro no puede negar después de que se le ha concedido. Aquí pasa lo que dice el dicho popular, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Perdón, en el primer caso, las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque es que tú me dijiste. No, yo no te dije. Sí, acuérdate, hermano, que tú me maltrataste. No, yo no. Y la mentira, y se puede recurrir a la mentira. Pero cuando se hace esto, ya no debe pasar. Aquí, ¿a quién vas a hablar? ¿A quién vas a hablar para que sean testigos de esa plática? ¿Sí? Voy a traer a mi compadre, yo voy a traer a mi compadre y tú vas a traer a tu comadre para ser hermanos. ¿Qué sería? Convenientemente, hermanos en Cristo. Algo más que señalar de que serían los ancianos, exactamente, hermanos en Cristo. ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué los ancianos de la iglesia? Porque son más maduros, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Pueden aconsejar mejor, exactamente, por la gracia de Dios. Y además, no se van a poner del lado de uno o del lado del otro. No significa que se le va a buscar darle gusto a los dos o se le va a negar el apoyo a los dos. No. Sino que ellos van a escuchar. Y si realmente es un pecado, ellos van a estar convencidos y le dirán a la personita, ¿sabes qué? Varón o mujer, esto no es correcto, corrígelo. Si está mal. ¿Sí? Ahora, si es un ejemplo que, por ejemplo, el problema de la comida, del convivio, se hizo, es que él, al final se hizo el recado blanco y yo quería el recado negro. Pues a lo mejor ellos juzgarán y dirán, hermano, pues sabemos que amar a la persona, un ejemplo, ¿no? Pues uno cede en ciertas cosas de opinión, hay cosas que uno no puede ceder, como esas doctrinas básicas. Pero si el guiso va a ser pavo en vez de puerco, pues se puede ceder, ¿no? Y también se le puede aconsejar a otra persona, tú también, hermano, tienes que entender de que debemos de crecer, madurar, y tú también deberías de ceder, y por esas cosas no deberías de tropezarte. Y además, si tienes 10 años en la iglesia, pues ¿qué pasa? ¿No? O sea, haber un consejo mutuo. ¿Por qué? Porque no solamente es para convencer, sino también para que conste toda verdad. Y también cabe el caso de que la persona que reprende no tenga la razón. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si resulta que esta persona no hizo nada de pecado, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, no es que yo vi al hermano ahí en el mercado, lo vi cargando su caja de la rosca de Reyes, por ejemplo, ¿no? Y el hermano pues no sabía, ¿no? Le regalaron esa rosca allá y dijo, pues ojalá y nadie me vea, ¿no? Y se fue ahí a su casa, ¿sí? Y lo vieron con la rosca y el otro se espantó, ¿sí? Yo conozco hermanos que han recibido una rosca de Reyes y la comen,
Y conozco hermanos que reciben la rosca de Reyes y se van a un lugar donde hay gente, de gente pobre y reparte el pan para que coma, no para promover una tradición, ¿sí? Pero hay gente que se tropieza por esas cosas. Todavía puede haber gente que se tropiece en algo como eso, ¿sí? Como si fuera algo pecaminoso, mundano. Y bueno, lamentablemente lo hay y quizás alguien diga, ¡ah, hermano, ¿cómo va a ser? Necesito hablar contigo a solas, hermano Polanco. Lo podemos conversar, pero es que puede suceder, puede suceder. O cualquier otra circunstancia que no sea falta. Si no tiene la razón el que acusa, entonces no se le puede acusar ni reprender falsamente a esta persona, sino que estos dirían, hermano, esto de lo que tú acusas a él no es adecuado, no es correcto. Inclusive podrían decirle a este, ¿no será que hay algo en tu corazón en contra de él? Porque este es inocente. ¿Sí me explico? Cuando hay 2 o 3 testigos, no solamente es para que escuchen y conste toda verdad, sino también para que puedan convencer si de veras hay un pecado o para darse cuenta de que a lo mejor la acusación no es justificada, ¿sí? Tristemente, hay gente que utiliza Mateo 18 para acusar y perjudicar a alguien. Y a veces cuando las cosas no salen como espera, busca a unos más arriba o se sale de la iglesia solo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta por acá? ¿Estamos de acuerdo que, muy bien, estamos de acuerdo de que aquí no debe haber opción de que salga el asunto de ese círculo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No debe de haber opción. Quizás a lo mejor entre los pastores o los ancianos conversen de esta circunstancia o con un grupo de ancianos que se mantiene hermético el asunto, porque uno no puede estar divulgando las cosas o los secretos de la gente, para pedir oración, sabiduría, que Dios reconcilie a las personas, que el diablo no meta su mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hagamos esto. Dense cuenta de que esto aplicaría muy bien a la bienaventuranza que dice Jesús, bienaventurados los quienes, de las bienaventuranzas de Jesús, ¿sí? Los humildes, hay una bienaventuranza de los humildes. Ven el conflicto, hay un conflicto en 2 personas y ellos están aquí ¿para qué? De manera muy espiritual, con el temor de Dios, con humildad, como niños en Cristo, no buscando favoritismos ni nada. Y aunque hubieran solamente 2 ancianos en la iglesia, solo hay 2, y este es mi hijo, o este es mi tío, o mi papá, uno no va a juzgar con favoritismos, ¿sí? Pero podríamos pensar que va muy bien acá en la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, ¿sí o no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos van a buscar la reconciliación de las 2 partes. Muy bien. Bueno. Aquí viene la parte complicada, pero hay que hacerlo. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, aquí a quién no escucha. A los 2 testigos, ¿sí? Primero, no te escuchó a ti, o tú no escuchas al que te reprende. Y después, no escuchó ni a este hermano, ni a este hermano. Porque primero tú dijiste, hay algo acá, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Si hay que corregir esto, sí, ten en cuenta este consejo, tómalo, pon en práctica. Y él dice, no sé, no estoy de acuerdo. No, es que no es así. Y con versículos y con razonamiento bíblico, no. Entonces, ¿qué es lo que sigue si no los oye a ellos? Entonces, dice el versículo 17, dilo a quién. Dilo a quién. Vamos a hacer esto. Voy a poner acá
Un grupo de personitas, por ejemplo. Usen la imaginación, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Un grupo de personitas. Y este grupo es la iglesia. ¿Sí? Hasta ahorita ellos no tienen idea ni saben. Están todos contentos. Están todos felices. ¿Sí? En unidad, todos estos están contentos, felices en unidad. Y no tienen conocimiento de los problemas que tienen dos personas. No tienen conocimiento. Ellos no saben nada. ¿Sí? No saben nada. ¿Sí? Primer intento. Tú con tu prójimo a solas. ¿Salió bien? No salió bien. Segundo intento, y si hay una falta en él y que no reconoce, ni con los dos testigos. Ni con los dos testigos. ¿Salió bien? No salió bien. Tampoco. Entonces, de manera triste, lamentable, el problema que se estaba tratando desde acá, que era legítimo, se trata desde acá, y es legítimo, y no lo acepta la otra persona, objetivo para que se vea, ¿sí? Pues lamentablemente hay que comunicarlo. ¿A quién? A la iglesia. Y cuando la iglesia se entera, pues la iglesia va a entrar en ¿qué? En modo preocupación, ¿sí? Orar, tristeza por los hermanos, para decir, pues, Dios, ayúdanos, ¿qué está pasando? No es enojo ni coraje, sino que de por sí lo que decíamos hace ratito, pues duele que haya este conflicto entre nosotros. No debería de ser así. Y se le dice a la iglesia, y también comento lo mismo. Esto también se tiene que hacer, ¿cómo? Lo más pronto posible. Porque en el inter de uno y otro, el diablo, ¿sí? El diablo puede empeorar la situación, minando con chismes y murmuraciones y haciendo más grande el relajo que vimos al principio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esto así sucede. Entonces, vean lo que dice el versículo. Si no los oyere, dilo a la iglesia. ¿Sí? Si se rehúsa a escuchar a ellos, hay que decir a la iglesia, si no quiero ir a los dos o tres, o no se deja convencer con las razones que los dos o tres puedan aportar, queda como último recurso. Ya no hay más recursos. ¿Cuántas veces se habla a solas con la persona? ¿Cuántas veces? Solo una vez. Y a veces cometemos el error. No, voy a volver a hablar con el hermano. Y esta vez le voy a llevar un ramo de flores. Y no me hace caso, Dios mío. Voy a volver a hablar con el hermano. Y esta vez le voy a llevar unos chocolates. Y esta vez le voy a llevar una despensa. Y esta vez le voy a dar 1,000 pesos. Y esta vez voy a intentar ganármelo. Y es un gravísimo error. Porque nos queremos, lo he dicho en otros sermones, a veces nos creemos más amorosos que Dios. Nos imaginamos que somos más amorosos que Dios. Y pensando que estamos haciendo las cosas mejor o bien, estamos pecando en desobediencia porque deberíamos hacer lo que corresponde. Nada, pues aquí directamente. Y si aquí no oye, no se hace otra reunión con 6 hermanos, otra reunión con 5, otra reunión con 4 otra vez, otra reunión con una despensa cada uno para que se arrepienta. No. Lo que se hace es directo, pásalo a quién, pásalo a la iglesia. La iglesia obviamente va a entrar en juicio. ¿Sí? Y cuando digo iglesia, si aquí había ancianos, pues en el resto de la iglesia no todos son ancianos, ¿verdad? Cuando decimos iglesia, estamos hablando, obviamente, sobre todo ancianos, ¿sí? Y hablamos de los demás. Se lee. Hablamos de los ancianos y hablamos de ¿qué? De todos los discípulos. ¿Por qué será que se avisa de esto a todos los discípulos, a la iglesia? ¿Por qué será? ¿Por qué creen, hermanos? Lo que le pasa nos afecta a todos, así es. ¿Alguien le quiere comentar algo más? ¿Por qué creen? Le voy a dar de pista esta carita de aquí. ¿Sí? Esta carita de aquí dice mucho. Antes, cuando no sabíamos nada, todos felices. Pueden interceder en oración, así es.
Luego de que nos enteramos, todos tristes. Todos tristes. Se supone que la iglesia debe tener, ¿qué debe tener? Todos, todos, todos. ¿Esta es parte de la iglesia hasta aquí, sí o no? ¿Es parte de la iglesia? Toda la iglesia, gracias hermano, tiene que tener el mismo sentir. Toda la iglesia tiene que tener el mismo corazón, como un solo hombre, un solo cuerpo, ¿sí? Nuestro corazón espiritual late al mismo ritmo que el corazón de Jesús. Y cuando alguien entra en desentono o alguien está como que diferente, pues hay que pensarlo muy, muy bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Estos dos son parte de la iglesia? Sí. ¿El que tiene el problema con el otro que pecó? Sí. ¿Estos son parte de la iglesia, de esta comunidad? Sí. ¿El que tiene el problema con el pecado y los testigos? Sí. Pero aquí ya se va a resolver el asunto de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya no somos del mismo sentir. Debemos ser todos tenemos que ser del mismo. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Tenemos que ser del mismo sentir. La victoria de la iglesia precisa de esto. Si esto es un caos, si este ministerio, por así decirlo, no se ejecuta en la iglesia, y hay un rey soberano en la iglesia que dice, no sé, no, vamos a suponer, ¿no? Es una ficción esto, pero lamentablemente en algunos casos es realidad. Hay un rey soberano en la iglesia, un tipo pastor, predicador, anciano, que dice, tú vas para afuera, tú te quedas adentro. Tú vas para afuera, tú quedas adentro. ¿Sí? Eso está re mal. Porque al final el que tiene la autoridad para decidir definitivamente este conflicto, ¿quién tiene la autoridad final para decidir definitivamente este conflicto? La iglesia. Ya se va a acabar el tiempo. La iglesia, ¿sí? ¿Y por qué la iglesia, hermano? Y no Dios, sí, también Dios, pero ahorita vamos a verlo. Dice, si no los oyera a ellos, dice la iglesia, y si no oyera la iglesia, si no oyera a quién, ¿a quién no oye? A la iglesia va a decir, pues juzgamos esto, ellos van a decir, bueno, pasó esto, tratamos los asuntos y al final no hubo un acuerdo. Ellos se supone que van a tener el mismo sentir con quiénes. ¿Con quién va a sentir? ¿Con quién la iglesia? Esta es la iglesia. ¿Con quién va a tener el mismo sentir? ¿Con el que tiene el problema? ¿O con quiénes? Pues con el que entre los hermanos que tienen el mismo sentir de este pequeño grupo. Entonces ellos van a decir, hermano, creemos que tú deberías cambiar tu forma de ser. Creemos, por lo que dice la palabra, que tú eres el que está equivocado, hermano. La palabra de Dios dice esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, ellos deberían tratar de ¿qué? ¿De echarlo? No. La iglesia no lo juzga, ¿sabes qué? Ah, no, va para afuera, no. La iglesia en el último instante va a tratar de ¿qué? De que recapacite. Porque Dios no quiere. ¿Qué no quiere Dios? No quiere que se pierda. Quiere que se arrepienta. Exactamente. Así es. Exactamente. Y ve ¿qué dice? Y si no oye a la iglesia, ¿qué dice? Y si no oye a la iglesia, ¿qué dice? Tenlo por gentil y por publicano. Tener por gentil y por publicano, ¿qué significa? Voy a quitar esto. Si tú, hermanito, como que ya no entendiste, pues no. Y al final la iglesia va a decir, hermano, pues no queda de otra. No queda de otra, hermano, y pues con tu propia conducta demuestras de que no tienes el mismo sentir que tiene la iglesia. Y si no tienes el mismo sentir que tiene la iglesia, si tú no tienes el mismo sentir que tiene la iglesia, no tienes el mismo sentir que tiene ¿quién? Que tiene Cristo. No lo tienes.
Todos lo tenemos, pero tú no lo tienes. ¿Qué significa esto? Que Cristo está resguardando la integridad de su iglesia. Dios no solamente guarda la santidad de su iglesia, que seamos santos, sino también guarda la unidad en el amor de Cristo. Y si alguien, con todos los esfuerzos del Espíritu Santo a través de la iglesia, en la voluntad de Cristo, no entiende, solamente está demostrando que este es de otro espíritu. Y por lo tanto, no puede estar afuera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Tenle por gentil y por publicano. Significa de que a esta personita va a salir de la congregación, ¿sí? Y él, aunque quiera regresar, la iglesia lo va a tener por gentil y por publicano. ¿Qué es gentil y publicano en el contexto histórico y cultural? ¿Sí? Que es un pecador, así es. Alguien una vez me dijo que no es del pueblo de Dios, es un gentil, un inconverso, un pecador, pero hay algunos, sigue adelante. Gentiles, así es. No son de los escogidos de Dios. Hay un error grave que me tocó escuchar alguna vez de una persona, o de algunas personas. Hermano, es que ahí dice gentil por publicano, no se refiere que hay que sacarlo de la iglesia, sino que puede reunirse con nosotros, puede estar en nuestras reuniones de domingo, simplemente que, pues, que ya no es parte de la iglesia, nada más está allá y nada más ya no es parte. Y le dije, no es así. Porque si es verdad que Jesús predicaba a los gentiles, es verdad que Jesús ama a los gentiles, ¿cierto o no es cierto? Pero si somos conscientes de lo que estamos estudiando en el contexto inmediato y también en el contexto histórico y cultural, así como usted dice, hermana, tener por gentil publicano, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, está hablando en ese sentido. Obviamente que si él se arrepiente, así como Cristo amaba a un gentil, hay que amarlo también para que vuelva, ¿sí o no? Si se arrepiente, si reconoce su pecado. Pero si él mantiene una conducta endurecida, pues bien puede permanecer afuera y también al mismo tiempo ya no ser parte de la iglesia, ¿sí? Como un inconverso. Y se le puede pedir, se le dice, por favor, necesitamos que te retires, no puedes asistir a la reunión. No, pues que yo voy a venir a la reunión. Y además es un lugar público, nadie me le puede pedir a gente que se pone así. Sí, hay gente que se pone así. Y en dado caso, hay que ser, pues, tomar otras decisiones un poco fuertes. Pero bueno, ahí de plano esa conducta ya demuestra que Jesús no está en su vida, ¿no? De plano, ¿no? Se puede ver. Ahora bien, ¿por qué la iglesia tiene esta potestad? ¿Por qué ustedes creen que esta iglesia tiene esta potestad? Sin perder Mateo 18, ya se va a cortar esto en cualquier momento. Voy a seguir el consejo que me dio la semana pasada, hermana. ¿Sí? Si se corta esto, no voy a dar una nueva liga. Supuestamente le damos clic todos a la misma liga y nos volvemos a conectar todos. ¿Estamos? Muy bien. Si no los oyera a ellos, dile a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Vamos a buscar, por favor, allá en Mateo. 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. ¿Hay una duda hasta por aquí? Si se fijan, aquí alguien se salió de la iglesia porque no esté de acuerdo con la iglesia, o más bien se le pide que se vaya de la iglesia. ¿Cómo es este asunto acá? La iglesia va a hacer todo lo posible para que permanezca, pero si él permanece endurecido, sin reconocer su falta, entonces cuando se le tiene por gentil, por publicano. ¿Sí? 1 Corintios 5 les dije, ¿verdad? Versículo
Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. No se junten con ninguno que fuere que llamándose hermano. Fíjense cómo dice, aquí habla de, no vamos a revolver en el sentido de que las faltas son diferentes. Aquí hay fornicación, adulterio, ¿sí? Y aquí quizás hay una falta muy personal o malos entendidos o algo, inclusive algo de esto quizás. Se puede tomar una medida directa con 1 Corintios 5. No voy a tocar el punto, pero hay medidas disciplinarias que son así como que no se habla uno, ni con testigos, ni con nada, ¿no? Si son evidentes, si son confesadas directamente por el transgresor, no hay nada que investigar, pues se aplica directamente la disciplina, ¿no? Si hay pruebas, se aplica directamente. Más bien os escribe que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal, ni comas. ¿Sí? O sea que si el día de mañana nos invitan a un cumpleaños a alguien y vamos todos al cumpleaños y llega esa persona, estar en su derecho de pararse de la mesa de donde él se siente y irse a sentarse en otra mesa. Y si yo les dijera, es que no se debe tomar literal el texto, ¿qué me dirían ustedes? Sí, es literal, no es metáfora, ¿no? No, es que de una manera espiritual, no. Estoy sentado con él, pero en el espíritu no. Son tonterías eso, ¿no? Es literal. O sea que si un hermano lo hace y está en disciplina, yo no me debo escandalizar. ¿Sí? O si se sienta conmigo y como que quiere buscarme plática, pues le puedo decir que hermano, tú sabes que hay cosas que tienes que resolver y sería mejor que te concentres en esas cosas, ¿no? En vez de, sí, ¿cómo te fue en el trabajo? Ahí como si nada, y vamos a comer allá en el Starbucks, vamos a comer allá un café allá en el ok, vamos a continuar para terminar. Y bueno, dice el versículo 12, y esto es importante, vemos la autoridad que tiene la iglesia para qué. Verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a quiénes? A los que están adentro, muy bien, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Y dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién lo va a quitar? La iglesia. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene una autoridad para hacer estas cosas, ¿sí o no? Sí tiene la autoridad para hacer esto, ¿sí? No la tiene un pastor soberano, como vimos hace rato, ¿no? Un rey soberano de la iglesia, un humano, ¿no? Un predicador, un anciano, ¿no? Tú para afuera, tú quédate, tú sales, tú te quedas, y ustedes para afuera, y devuelven la llave y cosas así por el estilo, ¿no? No, sino que es algo que se hace en conjunto. La iglesia está enterada de las disciplinas. No son un secreto para la iglesia. La iglesia está enterada de por qué ya no viene esta persona, por qué ya no está, o por qué se salió. Porque todos tienen el mismo sentir. Ninguno va a decir, no, pues yo sí me voy a hacer su cuate, o yo sí lo voy a visitar, o yo sí voy a, ¿cómo se llama? No sé, yo sí voy a, no sé, a platicar con él, a cenar en su casa, o lo que sea. Yo sí lo voy a hacer. No, todos tienen que un mismo sentir. Quizás la iglesia lo siente en el momento, pero luego recuperará su gozo y caminará hacia adelante. ¿Sí? Y entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Vamos a volver a Mateo, por favor, capítulo 5. ¿Alguna duda hasta por aquí? Adelante. Sí, así es. Bueno, dice ya, quitad a ese perverso de entre vosotros. Es que no pueden haber, no podemos, la iglesia no puede estar conformada por perversos, ¿no? O que hay un perverso, como diría el apóstol Pedro, ¿no? Una mancha en vuestros ágapes. Como que no, ¿verdad?
Exactamente. Entonces hay que tener, y a veces somos humanistas y decimos, no, es que no, no. Y la verdad, yo veo que cuando esto se aplica, hay veces pasa que este se repite y vuelve más humilde, ¿sí? En el caso de Mateo 18, en el caso de Mateo, de 1 Corintios 5, si alguno cometió una falta de los que están en la lista de ahí, que son la mayoría escandalosas, si se hacen las cosas como debe de ser, en su mayoría vuelve la persona. ¿Por qué? Porque pues está haciendo, el asunto que se trató fue de corazón limpio, de parte de los que juzgaron, de los que oyeron, de parte de los hermanos, de parte de la iglesia, fue un asunto que hizo limpio, no hubo malas intenciones, no hubo ahí intenciones chuecas en la mente, como queriendo engañar a Dios y me voy a deshacer de sus hermanos. No, Dios sabe que fue todo hecho en el centro de su voluntad, ¿sí? Y ya con este que está aquí afuera, ¿qué va a pasar con este que está? Cuando ese ya no convive, pierde la cobertura, aquí sí voy a usar la palabra cobertura, ¿de quién? De la iglesia, ya no tiene la protección de la iglesia, ¿sí? De hecho, en 1 Corintios 5, ¿qué dice? Entrégalo a quién, entrégalo a quién, dice 1 Corintios 5, entrégalo a Satanás, ¿sí? Ven a mis brazos, hijo mío, le dice el diablo, ¿sí? Ven a mis brazos, le dice, ¿no? ¿Sí? Porque al final de cuentas, pues parece que en su obstinación es lo que querías. Pero ¿y cómo se va a salvar si ya no hay quien? Y quizás con el paso del tiempo o los años dejamos de orar por él, porque suele suceder, suele suceder. Pues este asunto, ¿quién lo va a atender? ¿Quién va a atender a él? ¿Sí? El que va a tratar con él, ¿quién va a ser? ¿Sí? Y le pongo acá como un relámpago. ¿Por qué? Porque no es un asunto de, de algo fácil, sino que Dios puede, por gracia, tratarlo con dureza, para que si es la voluntad de Dios, recapacite y vuelva. O de plano ya no vuelve, ¿sí? Pero por la bondad de Dios, a Dios sea la gloria, a Dios la honra de todo esto, muchos vuelven, ¿sí? Porque el que tiene mil formas de dar convicción de pecado a la gente es Dios, ¿no? No sé, accidentes, a veces fallece alguien que aman, problemas grandísimos, se les aparece el diablo o lo que sea, ¿no? Se dan cuenta que están extraviados y más perdidos que nunca. Entonces Dios puede ayudarnos, ¿sí? ¿Sí? Y restaurarlos. Si es como gentil y por publicano que está endurecido, pues está fuera del campamento y pierde la protección de la iglesia, pierde la protección de Dios. Ese favor de Dios que viene a través de Cristo en la iglesia ya no la vive ni la experimenta, ¿sí? Ahora bien, ¿y qué pasa si él dice, ah, caray, no me imaginé que iba a llegar hasta por aquí, siento que el diablo me está llamando y siento que si yo, le hago, si yo corro a sus brazos, siento que me voy a ir al infierno, ¿no? Y si él decide arrepentirse y se acerca a uno de ellos y le dice, hermano, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? ¿Recibirlo así nomás? ¿Probarlo? ¿A quién dice algo más? ¿Tiene que hacer restituciones? Ah, ¿se acuerdan que había un problema con alguien de aquí antes? Sí, quiero hablar. Bueno, ¿y qué quieres hablar? Ah, es que fíjense que quiero comprar una casa y ¿qué me aconsejan? Nada. ¿Qué quieres hablar? Ah, pues ya me di cuenta que estoy mal, hermano. Me di cuenta que estoy perdido, me di cuenta que mi vida no vale nada sin Dios y fue un duro de corazón y perdóneme, hermanos. Y bueno, entonces si lo escuchamos de esta forma, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Humildes, recibirlo con amor. Vamos a 2 Corintios capítulo 2. Habla también de un transgresor, de un ofensor de la iglesia y de Pablo, que también fue recibido en su momento. Capítulo 2, versículo 1. Sí, ¿no? Es el 2:1, ¿no?
Versículo 5, capítulo 2, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿a quiénes? A todos vosotros. ¿Sí? ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por mí? Dice Pablo. Es una reprensión, un regaño. ¿Cómo es ese regaño? ¿Hecho por cuántos? Hecha por muchos. ¿Cómo que por muchos? O sea que la iglesia lo reprendió. La iglesia lo regañó. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona. Es lo que está diciendo. Todos ustedes le impusieron un castigo. Así que al contrario, ¿sí? Ya fue suficiente con el castigo. Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido en ¿qué? En demasiada tristeza. ¿Cuál es la señal para que pueda volver? Pues ya vimos que hay arrepentimiento, hay restituciones, ¿sí? La señal es cuando Él viene, se da cuenta que ha pecado en contra de Dios, ¿sí? Y dice, hermanos, perdónenme, que me perdone el Señor Jesús, restituya a su agraviado, y se está consumiendo de tristeza, pero Él está aquí todavía, ¿no? Él todavía no está acá adentro. Y el diablo dice, tú vuelve, no, a ti ya Dios no te va a perdonar. Entonces dice, recíbanlo. ¿Cómo hay que recibirlo? Con consuelos. Hay que perdonarlo. ¿Cómo se consuela uno? Hermano, bienvenido de nuevo, hermano. Y la iglesia, si sintió su tristeza cuando alguien vuelve, ¿qué debe sentir la iglesia cuando alguien regresa con un verdadero arrepentimiento y con humillación? Hacer otra gozo, como los niños de Cristo, como los niños de Jesús, ¿no? Como el padre que siente gozo por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Alegría debe sentir todos. Sintieron tristeza en un momento y ahorita sienten gozo si el pecador se arrepiente. Y el diablo dice, híjole, no me salí con la mía, dice. ¿Desde dónde lo trabajó? Desde que tuvo un pleito con alguien. Pero el diablo no se sale con la suya, que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas a la voluntad de Dios, Dios apoya a su iglesia. ¿Sí? Vean por qué hay que recibirlo de nuevo. Debéis consolarle para que no se consuma, o sea, no se acabe de tanta tristeza. Por lo cual les ruego que confirmes el amor para con él, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de ustedes si son obedientes en todo. Quizás fueron obedientes en el momento de disciplina, a veces son obedientes en el momento de perdonar, por así decirlo. Verso 10. Y al que ustedes perdonan, yo también, dice Pablo, ¿qué? Lo he perdonado. O sea que aquí hay un mismo sentir, ¿sí o no? No hay uno que dice, aquí no va a pasar. Voy a poner esto, ¿sí? Voy a poner aquí lo voy a poner de otro color simplemente para mostrar que es el hermano arrepentido, llorando, que vuelve a la iglesia, ¿sí? Dios lo acobija de nuevo en su gracia. Y no debe haber uno por aquí que diga, ¿y este qué hace aquí? ¿No? Porque suele suceder, ¿no? ¿Y este qué hace acá? Y ya Dios lo perdonó y que no sé qué, porque ya estaría hablando de que él tiene un problema en su corazón. No, no debe suceder eso. ¿Por qué? Porque se supone que todos son ahora de un mismo sentido. Si dice, yo también he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Todo se hace que Jesús lo está viendo. Verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué pasa si se está consumiendo en tristeza y el diablo lo está esperando y no lo perdonamos, no lo recibimos, no lo consolamos? ¿Qué creen que puede pasar? Así es, Satanás va a influenciar en él. ¿Para qué? Para que, a veces, no te aman tus hermanos, a ti Dios no te ha perdonado y se consuma y diga, no tengo esperanza, y se tire de lleno al mundo. Entonces dicen, no, sean sabios, dicen, y reciban a su hermano. ¿Alguna duda hasta por aquí? ¿Seguros?
con la ayuda de Dios. Bueno, volvemos, versículo 17, Mateo capítulo 18, versículo 17. Mateo 18, versículo 17. Creo que es screen capture. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí nosotros? Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Verso 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya vimos que la autoridad tiene, la iglesia tiene la autoridad de ejercer ese juicio, con los que estamos adentro. ¿Por qué vamos a ir con los jueces del mundo a pelearnos? No traer un insulto al nombre de Cristo y una mala fama de la iglesia. Pues adentro se tiene que juzgar. Pero ¿qué significa esto que dice el verso 18? De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está dando a entender esto? ¿Será que se refiere, como dice la fe católica, ¿no? O sea, que si el sacerdote viene y me perdona mis pecados, todo lo que haya atado en la tierra, también el cielo se perdona sus pecados. ¿Será que eso está diciendo? Amén. Dios respalda las decisiones de su iglesia siempre y cuando se hagan con corazón limpio y de acuerdo a su voluntad. No hay malas intenciones. Dios respalda. Hay gente que utiliza esto para destruir personas, y eso Dios lo respaldará. Eso Dios no lo respalda. Hay grupos donde hay hermanitos y hermanitas lastimados, disciplinados injustamente, ¿sí? Y Dios estará respaldando eso. ¿Será atado en el cielo lo que ellos ataron en la tierra? No lo va a hacer Dios, porque no está hecho. Recordemos el contexto de Mateo 18, es unidad, hermanos, amor genuino, limpio, puro, ser como niños, perdonándonos todo el tiempo, no buscando quién es el más grande, no buscando cómo lastimarnos mutuamente, sino cuidándonos mutuamente, fraternalmente, ¿sí? Cuando Dios ve que vivimos esta forma, respalda todo lo que se hace en la iglesia. Dios respalda todo. Ya no está con ustedes, amén, dice Jesús. Porque fue hecho en la voluntad de Cristo. El Espíritu lo llevó para afuera. Amén, dice Jesús. Y si vuelve, como mencionamos hace rato, con un corazón arrepentido, haciendo lo que tiene que hacer, perdonando, pedir perdón, lo que sea, y vemos que Dios ha trabajado en su corazón, hay que recibirlo. Y lo que se ate en la tierra, se ate en el cielo. Lo que se desate en la tierra, se desate en el cielo. Y Jesús dice, amén. Pero si un hombre comete disciplinas arbitrariamente y lastimando hermanos, echándolos por aquí, por allá, o hablándoles feo, Jesús es muy bueno. ¿Por qué? Porque Él consuela a esas ovejas lastimadas. Y no va a olvidar el tropiezo de quien lo ocasionó. No lo va a olvidar, ¿sí? Si no se arrepiente. ¿Está claro lo que dice el versículo 18? ¿Cómo lo ven? ¿Se puede tener en el día de hoy una iglesia muy unida? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí. Sí. El Espíritu nos dice hoy, y que ya nos ha estado diciendo desde hace varios años, se puede tener una iglesia bien unida, muy unida, donde el diablo no encuentre, ¿qué? No pueda, quiere entrar el diablo por aquí, por aquí. ¿Cómo va a querer entrar el diablo? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá va a intentar el diablo entrar. ¿A través de quién? A través de los hermanos, pero no va a poder. En el nombre de Jesús no va a poder. Y no solamente porque yo decreto que el diablo, no. No va a poder porque practicamos Mateo 18. Somos como niños, no nos tropezamos, nos amamos, nos perdonamos. Si tengo un problema con mi hermano, lo hablo primero a consolas para no envilecerlo. Lo llevamos hasta con testigos, luego con la iglesia. Si se va, lo lloramos, si regresa, nos gozamos. Y el diablo no consigue entrar. Está pero blindada la iglesia, ¿sí? Con el Espíritu Santo, en la voluntad de Cristo,
con la autoridad de la palabra, el diablo no puede filtrarse en el corazón de alguno de los miembros de la iglesia. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Del versículo 19. Otra vez les digo, y recuerden el contexto, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, aquí vemos la palabra, se ponen de acuerdo. Y en el verso anterior es que dice, y si no te oye tu hermano, ahí no hay acuerdo. Pero les digo, si dos de ustedes, ¿quiénes ustedes está hablando? ¿A quiénes ustedes? A la iglesia, así es. No le está hablando al mundo, ¿sí? No le está hablando a la sinagoga, ¿sí? Ni a cualquier otra cosa. Esto es para la iglesia. Si ustedes se ponen de acuerdo, dice Jesús, y están así unidos, y yo cuando los veo, dice Jesús, cuando los veo digo que preciosa está mi familia, dice Jesús. Mira, Padre, ¿cómo ves a tus hijos? Yo los limpié con mi sangre y están haciendo lo que yo les enseñé. Y dice el Padre, estoy gozoso, ¿sí? Dense cuenta que el gozo del Padre, más que por obediencia, escuchen bien, más que por obediencia, la obediencia hay que hacerlo, pero ¿cómo puede haber una obediencia verdadera sin amor? ¿Sí? Si hablamos de obediencia sin amor, pues sería un monstruo, ¿no? Sería un legalismo espantoso, sería un autoritarismo tremendo. Sin amor, sin Dios. Pero veamos lo que Dios hace. Otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Esa palabra de acuerdo viene del griego sin... A ver, aquí lo tengo. Viene del griego sinfonesosin, ¿sí? La misma palabra que da origen a sinfonía, sinfonesis, ¿verdad? A sinfonía. ¿Y qué es una sinfonía? ¿Alguien ha escuchado alguna orquesta? Todos los instrumentos suenan, todo el audio se oye bien y perfecto, pero en un lado tienes ahí 18 violines. ¿Están de acuerdo? De un lado tienes 18 violines, de otro lado tienes 6 violas, 4 violonchelos, 2 contrabajos, unos tambores, ahí trompetistas, ahí con flautas transversas y con otra serie grande de instrumentos ahí, y se escucha una cosa preciosa, pero todos están coordinados, todos están siguiendo las partituras, que todos la tienen, pero uno dice, a mí me toca tocar esta parte, el violín, a mí el cello, esta nota, a mí esto, y todo soy hermoso. ¿Por qué? Porque todos están en armonía. Aunque seamos todos diferentes, aunque tengamos todos diferentes dones o talentos, diferentes propósitos y servicios en la casa de Dios, hay algo que hace hermoso a Dios, es el amor entre hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Es el amor entre hermanos. Si esta unidad está en la iglesia local, bendito Dios por la iglesia local. Si hay 3 iglesias locales en Yucatán que estemos unidas así, Dios es bueno. ¿Sí? Si hay 4, 5, 10 iglesias en la República que se amen, se integren y trabajen juntas, aunque sean iglesias locales, son independientes, pero trabajen juntas por el reino, no, hombre, es un poder tremendo que el diablo no quiere, ¿sí? ¿Sí? Es de la doctrina de Cristo. La doctrina de Satanás es hacer de la iglesia, voy a poner acá, esa es la doctrina de Satanás. A ver, ¿alguien sabe qué dice acá? Ese es el modelo de la iglesia para el diablo. ¿Sí? Es el modelo de la iglesia del diablo. ¿Alguien sabe qué dice acá? Margarina. Tan feas mis letras, perdón. ¿Sí? Ok. La doctrina de Satanás no tiene nada que ver con la de Cristo. La doctrina de Satanás es hacer de la iglesia una barra de mantequilla. ¿Sí? Porque mientras más fácil sea, ¿qué? Dividirla para Satanás, mejor. ¿Sí? Y lamentablemente hay congregaciones que son como una barra de mantequilla. Fácilmente se andan separando cada rato. Y no, bendito Dios, que no caigamos en la obra del diablo, sino que hagamos la voluntad de Dios.
tenemos que estar de acuerdo dice, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Cualquier cosa. Hermanos, ¿qué le vamos a pedir a Dios? ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a decir amén. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Un coche para cada quien? No, ¿qué le vamos a pedir? Dios, guárdanos. Dios, danos más fe, más santidad. Dios, que se extienda tu reino. Dios, danos de nuevo para predicar. Dios, guarda a los hermanos, a los predicadores, a los pastores. Dios, ayúdanos a servir en tu obra, ayuda al menesteroso, al afligido, al huérfano, a la ayuda. Ayúdanos, Padre. Y el Padre lo oye. Es el mismo sentir. Todo lo que ustedes al Padre en mi nombre, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué el Padre hace lo que la iglesia pide? ¿Por qué creen? Sí, y porque está feliz. Está feliz. Dense cuenta que es una voluntad en el amor de Cristo. Se goza con su iglesia. A Dios no le da trabajo. No le da trabajo respaldar su iglesia. Al contrario, es posible ver la gloria de Dios en estos tiempos. Es posible ver la gloria de Dios en estos tiempos. Es posible ver el avivamiento. Es posible ver a Dios brillar en los corazones de las personas, amándose, perdonándose, buscando a otro. Es posible. Si alguien tiene un corazón diferente a esto y es renuente y quiere la razón y nunca se equivoca y de alguna manera ese de no sé, no me parece y es persistente y continuamente de manera actualiza sus problemas, actualiza sus conflictos, pues hay algo raro ahí, hay algo extraño allí, ¿sí? Pero si estamos en el canal correcto, pidan lo que quieran, dice Jesús. Si se ponen de acuerdo, pidan lo que quieran y será hecho. ¿Sí? Verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Y muchos utilizan este versículo para decir, pues hay una reunión, hermanos, y bueno, pues somos un grupo de oración. En la iglesia somos 30, pero como nada más venimos 5, pues dice la palabra que están 2 o 3, pues ahí están nosotros. Y lo cual es raro, ¿por qué? Porque sí es verdad, en la compasión de Dios puede estar en ese pequeño grupo de 5, pero al mismo tiempo es raro porque si son iglesias de 30, porque hay 5 nada más que oran, ¿no? es rarísimo, ¿no? Pero tristemente es así. ¿Dónde está la unidad? Hay un grupo de oración y el hermano no viene a orar, el hermano no viene a orar. ¿Por qué? Porque ahí está lo extraño, ¿sí? No se aplica a ello directamente. Se puede aplicar, no digo que esté mal, se puede aplicar, pero el contexto inmediato, dice Jesús, ¿cómo no voy a estar en medio de ellos? Dice Jesús. ¿Sí o no? ¿Cómo no voy a estar entre ellos? Dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ama. Vamos a poner acá la figura, no sé, no soy bueno dibujando. Vamos a poner aquí la figura, ¿sí? De un Jesús resguardando y protegiendo a su iglesia. ¿Cómo no yo voy a estar en medio de ellos? ¿Cómo yo no voy a bendecirlos? ¿Sí? ¿Cómo no voy a echar al diablo cuando me lo piden? Padre, en el nombre de Jesús reprende a Satanás. ¿Cómo no voy a reprender a Satanás con este pueblo que está amando a su prójimo, a sus hermanos en Cristo, como yo les amo? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy yo a estar entre ellos? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, aquí en el mismo sentido, hermano, hermana, ¿qué te parece? Por ejemplo, hace poquito unos hermanitos fueron a llevar comida en al albergue de indigentes de situación de calle. Si aquí dicen, hermano, ¿y si vamos a servir en el albergue? Vamos, hermano, ¿Dios los va a bendecir o no los va a bendecir? Sí los va a bendecir. ¿Y qué van a pensar los demás? Y estos que se creen muy santos, se creen muy buenos, ¿sí? ¿Y por qué no vienen a limpiar mi casa? ¿Sí? No. Al contrario, van a decir, gloria a Dios, hermano, por sus vidas, sigan adelante. Porque están ¿en qué? En un mismo sentido. ¿Sí? Y terminamos hasta aquí. Terminamos hasta acá. Primero Dios. Vamos a orar. Luego continuamos con el siguiente tema. Nos quedamos en el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos.
¿sí? Ahí estoy, en medio de ellos. Vamos a ver, Padre bendito eterno que moras en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir esta palabra, Dios. Guarda nuestro corazón de resentimientos, de rencores. Guarda nuestro corazón de sabiduría personal, de hacer las cosas como nos parece. Ayúdanos a ser humildes y sencillos. Ayúdanos a no tropezarnos. Ayúdanos a amarnos, Dios. De tal manera que venzamos la cobardía, el temor, el miedo, para hacer tu voluntad. Reprender cuando tengamos que hacerlo. Llamar a los hermanos. Hablar con la iglesia. Cuando yo reciba la reprensión, ayúdame a ser humilde para no rebuscarle los pecados al hermano que me viene a reprender. A no decirle, tú también tienes cola que te pise. No, Padre, ayúdanos a ser humildes, Dios. Cuando si no hacemos caso y nos trae dos hermanos, no dejemos que el diablo meta maquinaciones diabólicas y decir, ay, te trajo dos hermanos para que te echen de la iglesia. No lo permitas, Padre Dios. Al contrario, que se cumpla tu voluntad en nuestros corazones. Y que seamos una iglesia fuertemente unida. Hermanos, fuertemente unidos. Aunque estemos en una iglesia local, Padre, también en una célula, Dios, donde hayan 2 o 3 o 5 o 10 que estén unidos en Cristo, Padre, te lo ruego. Como también, aunque estemos lejos, podemos estar unidos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo corazón, Dios. Padre, ayúdanos en todo esto. Todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Dios.